Nueva baja en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump anunció el despido de John Bolton, asesor de seguridad nacional, argumentando fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, y su reemplazo será nombrado la próxima semana. México y Estados Unidos revisaron su pacto migratorio. Donald Trump y Mike Pence recibieron en la Casa Blanca al canciller mexicano y repasaron los avances del acuerdo que busca frenar la migración ilegal. El balance de Washington fue positivo, mientras que México, por su parte, advirtió que no prevé implementar más medidas en este proceso y llamó a Estados Unidos a frenar el tráfico ilegal de armas hacia su territorio. Tensión en la frontera colombo-venezolana. Venezuela desplegó tropas militares en la frontera con Colombia, aunque todavía no comenzaron los ejercicios militares anunciados. Esta medida había sido proclamada por Nicolás Maduro, quien argumenta una amenaza guerrerista por parte de Colombia. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Aristea y comenzamos esta emisión en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump anunció el despido de su asesor de seguridad nacional. Estamos hablando de John Bolton, y la salida del funcionario, quien es considerado uno de los halcones de la administración y que se ha caracterizado por haber tenido fuertes desacuerdos con el mandatario, se da precisamente por las diferencias de posturas entre ambos. Andrés Mesa Muñoz nos cuenta los detalles sobre la más reciente baja en la Casa Blanca. Cae uno de los halcones de Donald Trump. El presidente estadounidense dijo que la noche de este lunes le informó a su consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, que sus servicios ya no son necesarios en la Casa Blanca. Tuve fuertes desacuerdos con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la administración, y por lo tanto le pedí a John su renuncia, la cual fue entregada a mí esta mañana. Pero hay versiones encontradas. Según el mismo Bolton, fue él quien decidió retirarse. Anoche ofrecí renunciar y el presidente Trump dijo, hablemos de eso mañana. El portavoz de la Casa Blanca dijo que las prioridades y políticas del funcionario no se alinean con las del presidente. Bolton era conocido por su visión intervencionista. Chocó con el mandatario en temas como Corea del Norte e Irán, y en América Latina sostuvo posiciones beligerantes hacia Venezuela. En enero protagonizó un escándalo cuando dejó ver en su libreta una nota que presuntamente sugería una intervención militar contra Maduro a través del envío de 5,000 tropas a Colombia. El más reciente choque se dio con respecto a Afganistán. Bolton se habría opuesto a las conversaciones que la administración Trump había planeado con líderes talibanes en Camp David, de cara al aniversario de los ataques del 11 de septiembre. Un eventual acuerdo de paz que para Bolton sentaría un terrible precedente. Dichas conversaciones fueron canceladas y dadas por muertas por Trump. John Bolton se convierte en la tercera persona en dejar el cargo como asesor de seguridad nacional en la actual administración, al que llegó en 2018. Se espera que su reemplazo sea nombrado la próxima semana. Y 90 días después de haber concretado un pacto migratorio, representantes de Estados Unidos y de México revisaron los avances del pacto y lo hicieron en la Casa Blanca. Por su parte, Washington elogió lo que hizo el gobierno mexicano para frenar la migración ilegal hacia su territorio, pero dijo que todavía queda bastante trabajo por hacer, mientras que México advirtió que no estima ninguna otra medida en este proceso y descartó además convertirse en un tercer país seguro, y pidió a la Casa Blanca que reporte regularmente acerca de las armas ilegales que son introducidas al país. El informe es de Andrés Mesa Muñoz. Estados Unidos reconoció el éxito que han tenido las medidas de México para frenar la migración ilegal hacia su territorio, la cual se ha reducido en un 56%, según confirmó el canciller mexicano Marcelo Ebrard, asegurando que se trata de una tendencia irreversible. Elogiamos el trabajo que ha realizado México desde nuestro acuerdo el 7 de junio para ayudar a asegurar nuestra frontera sur, y pedimos a los demócratas en el Congreso que hagan lo mismo. Estas palabras se dieron tras la reunión que el canciller mexicano sostuvo en Washington con el vicepresidente y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos para evaluar la efectividad del acuerdo migratorio que ambas partes alcanzaron en junio, cuando el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles a México si este país no hacía nada para detener la migración de indocumentados hacia su frontera sur. Sin embargo, la administración Trump considera que aún hay trabajo por hacer. Los mexicanos dejaron claro que no implementarán más medidas de las ya pactadas. Nosotros no hemos ni aceptaremos el famoso tercer país seguro. Nosotros vamos a seguir adelante con la política que se ha diseñado
y no estimamos en el corto plazo ninguna otra medida diferente a esas medidas que ya se conocen. Mientras la Casa Blanca priorizó la migración durante el encuentro, México hizo una petición: que Estados Unidos congele el tráfico ilícito de armas hacia su territorio. El canciller mexicano dijo que para ello se acordó con Washington la creación de un grupo binacional cuyo trabajo empezará la próxima semana. De acuerdo con cifras oficiales, el 70% de las armas involucradas en crímenes en México entre 2011 y 2016 procedían de Estados Unidos. Y en noticias de América Latina, Venezuela inició ejercicios militares a lo largo de toda la frontera con Colombia. Las tensiones entre ambos países aumentan a raíz de las acusaciones mutuas, y es que Caracas sostiene que Bogotá está tratando de encender un conflicto militar después de que el gobierno de Iván Duque acusara a Nicolás Maduro de resguardar disidentes de las FARC en su territorio. Veamos el informe. Una demostración de fuerza que aumenta las tensiones en la frontera. Altos mandos militares venezolanos dicen que ya comenzaron a movilizar alrededor de 150.000 soldados a lo largo de la frontera de 2.200 kilómetros con Colombia, empezando en la ciudad fronteriza occidental de La Fría. Vehículos blindados, lanzamisiles móviles y francotiradores listos para los ejercicios militares se observan a lo largo de la línea limítrofe. Una actividad que se mantiene de manera permanente, bueno, y estaremos allí desplegados, como le dije, haciendo escudriñamiento, patrullaje, haciendo exploración y, bueno, en los momentos que corresponda, hacer la intersectación que sea necesaria. El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Bogotá de promover un conflicto armado dentro de Venezuela, recriminando al personal militar venezolano para dividir las Fuerzas Armadas del país y permitiendo a los rebeldes anti-Maduro operar campos de entrenamiento en territorio colombiano. El gobierno Duque dice que no responderá a la provocación, pero que se defenderá si es necesario. Nosotros lo que llamamos es a todos los colombianos realmente a tener la serenidad del caso, a saber que tenemos una fuerza pública suficientemente equipada, suficientemente capaz realmente de atender amenazas. Las acusaciones de Maduro se dan en reacción a la publicación de un informe de inteligencia en Colombia que indica que el gobierno de Maduro alberga y apoya a rebeldes de las FARC en territorio venezolano. A finales de agosto, Iván Márquez, el ex jefe negociador de la guerrilla de las FARC, anunció su regreso a las armas y dijo que el histórico acuerdo de paz firmado en 2016 quedaba olvidado. El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, acusó a Maduro de usar las tensiones con Colombia para desviar la atención de la actual crisis social y económica que vive su país. Y vamos ahora a Argentina, porque en medio de la fuerte crisis económica que atraviesa y a menos de 2 meses de las elecciones presidenciales, la nación sudamericana es hoy escenario de una nueva jornada de protesta social contra el gobierno de Mauricio Macri. Luego de 2 días marcados por movilizaciones de los principales movimientos sindicales y también de funcionarios públicos que reclaman mejoras salariales y la reincorporación de trabajadores despedidos, hoy diversas organizaciones sociales convocaron a una concentración de 48 horas y lo hacen para exigir un plan de emergencia alimentaria ante la devaluación del peso y la alta inflación. Avanzamos ahora con noticias que llegan desde Medio Oriente, y es que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció sus planes de anexarse casi 1/3 del territorio palestino ocupado de Cisjordania en caso de ser reelecto en las elecciones que se celebrarán dentro de una semana. Su controvertida propuesta llega en un momento bastante complejo de estos comicios, donde Netanyahu intenta enfocar la atención en la seguridad nacional, pero no en los escándalos de corrupción que lo rodean, para lograr extender su mandato. Veamos el informe de Andrea Rincón. Una semana antes de las elecciones, Benjamin Netanyahu se juega la carta populista de la seguridad nacional. El primer ministro israelí anunció que si los ciudadanos le otorgan un nuevo mandato, se anexaría el Valle del Jordán en el territorio palestino ocupado de Cisjordania. Todo apunta a que es un intento por capitalizar más apoyo electoral en unas elecciones en las que pelea codo a codo con el partido azul y blanco. Esta es una oportunidad histórica y única para aplicar la soberanía israelí en nuestros asentamientos en Judea y Samaria, así como en otros lugares de importancia para nuestra seguridad, patrimonio y futuro. El Valle del Jordán representa cerca de 1/3 de toda Cisjordania. Es una franja de territorio estratégica y fértil que, de anexarse, reduciría cualquier futuro Estado palestino a un enclave rodeado por Israel.
Este anuncio de Netanyahu mina la esperanza de una solución al conflicto israelí-palestino y provocó de inmediato el rechazo de la Liga Árabe. El Consejo está considerando este anuncio como un desarrollo serio y una nueva agresión israelí a través de su intención de violar el derecho internacional, la Carta de la ONU y las resoluciones pertinentes de la legitimidad internacional. Israel tomó Cisjordania de Jordania en 1967 y desde entonces la comunidad internacional considera como ilegales sus casi 400.000 asentamientos allí. Tras el anuncio, Netanyahu tuvo que interrumpir un evento de campaña en la ciudad de Ashdod, al sur de Israel, por el ruido de sirenas que indicaban disparos desde Gaza. El ejército israelí confirmó que se trataba de 2 cohetes. El gobierno de Donald Trump dijo que después de los comicios en los que apoya al líder del Likud, presentaría su plan de paz para el conflicto entre Israel y Palestina. Y en otras noticias, el cuerpo del expresidente de Zimbabue, Robert Mugabe, fallecido el viernes pasado en Singapur, arribó a la capital de su país, donde se le va a dar una despedida final. Los restos de Mugabe serán recibidos por el presidente Emmerson Mnangagwa, familiares y también por líderes locales. Luego de un funeral de Estado será enterrado el próximo domingo en un santuario que está reservado para toda la élite gobernante. Y en medio de las expectativas por los diálogos con Estados Unidos, Corea del Norte realiza una nueva prueba de armamento. Pyongyang reveló imágenes de un último lanzamiento de prueba de un lanzacohetes múltiple de gran calibre, igual al utilizado en una prueba el pasado mes de agosto. El comunicado oficial señala que el líder Kim Jong-un presenció la prueba, aunque no detalla si la misma fue exitosa, por lo que se especula que el armamento no haya funcionado correctamente. Y hoy se cumplen 18 años de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, en los cuales murieron cerca de 3.000 personas. El país conmemora a las víctimas del mayor ataque terrorista en su historia, en el que las Torres Gemelas de Nueva York fueron embestidas por 2 aviones comerciales y otro se estrelló en el Pentágono y un cuarto avión en Pensilvania. Veamos un recuento de este trágico día en el siguiente informe de Andrea Amaya. A las 8:46 minutos del 11 de septiembre de 2001, un avión choca contra la torre norte del World Trade Center. En medio de la angustia y el pánico se habla de un accidente aéreo. Pero minutos más tarde, a las 9:03, otra aeronave impacta en la torre sur, confirmando que Estados Unidos estaba siendo atacado. Solo hasta las 9:30 de la mañana el presidente George Bush se dirige a la nación. Y 7 minutos más tarde, una tercera aeronave golpea el Pentágono a las afueras de Washington. Por primera vez en su historia, Estados Unidos ordena a todos los aviones del país quedarse en tierra. En Nueva York hay llanto, desesperación e incredulidad. Y la pesadilla se concreta cuando a las 9:59 la primera torre, la sur, cede y se viene abajo. Miles de personas corren huyendo de la inmensa nube de humo y polvo que arrasa con todo a su paso. A las 10:03, un cuarto avión cae en un campo de Pensilvania. Y a las 10:28 cae en la Torre Norte. Nueva York fue golpeado en su corazón financiero y los símbolos del poder estadounidense han dejado de existir. Militantes asociados con el grupo extremista islámico Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, habían secuestrado 4 aviones comerciales para llevar a cabo ataques suicidas contra varios objetivos estadounidenses. Los que son considerados como los peores ataques terroristas en la historia del país dejaron casi 3.000 muertos, incluidos los 19 secuestradores a bordo de los 4 aviones. Bomberos, policías y rescatistas también fallecieron tratando de salvar vidas. Sus nombres son recordados en un memorial en el llamado Ground Zero. Y en la silueta de Nueva York aparece ahora el One World Trade Center. Y finalizamos esta emisión en Chile, que hoy precisamente conmemora 46 años del golpe de Estado contra el gobierno de Salvador Allende, que dio inicio a la dictadura militar de Augusto Pinochet. Y en la víspera de esta fecha, un grupo de mujeres vestidas de luto se reunió en sitios que durante aquellos años funcionaban como centros clandestinos de detención y de tortura en la capital, Santiago, y lo hicieron para reclamar memoria, justicia y para visibilizar las violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1973 y 1990. De esta manera ponemos fin a otra emisión informativa de France 24, pero continúen informándose en el resto de nuestra programación y también en france24.com.